Estamos en los estudios virtuales de Radiográfica FM 89.3 de Buenos Aires y en los estudios de la Radio Cooperativa.uy en Montevideo, con José Bayar. Sí, Ni pensaba con hablar esto que que vos es lo decías, mismo de Brasil, ¿no? claro, digo, pensaba en esto que vos mencionabas y digo, el contraejemplo podría ser Venezuela. Bueno, Venezuela, acá el contraejemplo de Venezuela está determinado, en mi opinión, porque el expresidente, comandante Hugo Chávez, en un momento determinado, y hay que retraerse a ver cuál fue las formulaciones que hizo Chávez, analizó en mucha profundidad el fenómeno que se había dado en el Chile de Salvador Allende. Él estudió en profundidad el fenómeno del Chile de Salvador Allende, del gobierno del doctor Salvador Allende, que era un gobierno que pretendía defender los intereses de los trabajadores y los postergados en Chile, y que tuvo en su devenir, ¿bien?, no solo la traición, sino la subordinación del estamento militar a los intereses estratégicos de los Estados Unidos y de los sectores dominantes de Chile. Y en ese momento generó la doctrina de la Unión Cívico-Militar. Esa doctrina de la Unión Cívico-Militar la fue desarrollando en vida del presidente Chávez. Estoy hablando de 10 años atrás se comienza a consolidar esa doctrina. Esa doctrina aparentemente gana cuerpo al interior de las Fuerzas Armadas, y se genera lo que se llama la Unión Cívico-Militar y el componente de las milicias bolivarianas, ¿de acuerdo? Entonces, yo he dicho, y lo sigo pensando, que las Fuerzas Armadas son lo que son sus mandos políticos y sus mandos militares, ¿está claro? Ahora bien, en realidad, las milicias bolivarianas, o sea, el componente militar del pueblo organizado militarmente, en realidad responde a los liderazgos no por un problema de disciplina. O sea, obviamente tiene que haber disciplina para dar respuesta a su liderazgo, pero no responde por un problema de disciplina surgido de la organización militar. Responde en función de los intereses que defiende, y si la dirección de los intereses que defiende va en consonancia con lo que ese pueblo organizado y en armas entiende, ¿está bien?, en realidad es que se da el compromiso para defender esos intereses estratégicos. O sea, cualquier cambio que se diera en la orientación de lo que se defiende no contaría con el respaldo de la milicia. ¿Vale? Incluso este es un tema bien importante desde el punto de vista de ver la situación de la eventual agresión militar que podría sufrir Venezuela. El propio Comando Sur, no con el actual director, sino con anteriores directores, tenía evaluado la situación de un eventual conflicto militar o un ingreso militar o un ataque militar a los Estados, a Venezuela, perdón, por parte de las fuerzas militares norteamericanas, y evaluaba que el componente más complicado no era la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, entendida como institución, sino que el componente más complicado eran las milicias, o sea, el compromiso que las milicias bolivarianas tenían con la defensa de sus intereses. Y esto creo que es un elemento muy importante que explica, en mi opinión, por qué se ha alejado en determinados momentos en que parecía que podía haber una agresión muy directa, el tema de la eventual de una agresión militar sobre Venezuela. ¿Por qué? Porque no se trata de enfrentar solo a los 300.000 o 400.000 efectivos que pueda tener una fuerza armada en Venezuela, sino a los millones que integran. Yo tengo la duda de cuánto terminan siendo hoy las milicias en términos generales, he visto más de un número, ¿está bien?, pero en realidad el principal de los problemas es
el tema del daño que pueden producir a un agresor millones de venezolanos dispuestos a defender su proceso. Este es un elemento, o sea, en que cuando un país está dispuesto a agredir a otro, lo que tiene que evaluar es si está dispuesto a pagar los costos de dicha agresión. O sea, el tema central, ¿está bien?, es que tiene que estar dispuesto a pagar costos. Y los costos que podría implicar una agresión militar regular sobre una fuerza sobre Venezuela, en mi opinión, están fundamentados por el tema de la milicia bolivariana y de esa unidad cívico-militar que se ha manifestado hasta el momento con mucha fuerza para defender su proyecto, ¿no?